This online conference, organized by Professor Edmund Matza, has its theme a topic that is only recently becoming publicly discussed. After more than 10 years of horrors, worse than those we have witnessed in the last 60 years, but perfectly consistent with the philosophical and theological foundation led for the present crisis by the Second Vatican Council. Is the Pope Catholic? A question like this, in other times, would have sounded almost like blasphemy. So deeply rooted was the respect and love of the faithful for the Roman Pontiff, considered to be like sweet Christ on earth. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. El día de hoy estaré hablando sobre el tema que se discutió en una conferencia virtual que se tituló ¿El Papa es católico? A las recientes, vamos a decir, palabras del señor arzobispo Vígano, donde dice que ahora es algo común y normal hacerse esa pregunta. Lo que antes, en la antigüedad, sonaría como un tipo de blasfemia hacerse esa pregunta. Así que de esto estaré hablando a lo largo de estos minutos. Pero antes de hacerlo, quiero invitarlo para que me acompañes en el Ave María tradicional. Por supuesto, invitarte para que te sumas al canal y de esta manera seamos cada día más. Y a quienes ya lo han hecho, pues muchas gracias por su apoyo. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Iniciamos. Bueno, para iniciar este tema delicado, que se hizo una conferencia virtual en la cual intervino, entre otros personajes, el arzobispo Vígano, donde dice, falso profeta Bergoglio es culpable de apostasía total. Esto es el argumento. Y sabemos desde hace tiempo que el arzobispo Vígano continuamente ha hecho declaraciones en torno a los pronunciamientos, la administración y la dirección de la misma iglesia por parte del Papa Francisco. Así que al arzobispo Carlos María Vígano pronunció en la conferencia titulada ¿Es católico el Papa? Esta conferencia se llevó a cabo el pasado fin de semana y donde nuevamente, enérgicamente, el arzobispo Vígano dice que Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco, es un falso profeta que se ajusta a la descripción de aquel de que habló el profeta Daniel durante la época de la persecución final de la Iglesia, a quien ningún católico debe ninguna obediencia o colaboración, sino más bien una firme resistencia. Textualmente dice, estamos mucho más allá de la herejía, declaró su excelencia. Por ejemplo, cuando mencionó también a San Roberto Bellarmino, nunca habría podido imaginar que un emisario de la masonería pudiera llegar a ser elegido papa con el propósito de demoler a la iglesia desde dentro, usurpando, abusando del poder del mismo papado contra el mismo papado. Así que estas palabras son fuertes que las declara el señor arzobispo Vígano. La conferencia fue organizada por el doctor Edmund Matza en línea, en transmisión en YouTube, el sábado pasado 9 de diciembre, y hubo varios, vamos a decir, participantes o discursantes u oradores
que discutían si el Papa Francisco es o no realmente el Papa. Un tema que el mismo arzobispo viene señalando desde hace no meses, sino años. Eh, Así que después de una década de errores que son peores que los que hemos presenciado en los últimos 60 años, dice el señor arzobispo. Otra de las presentadoras, Liz Jory, copresentadora del programa Faith and Reason de LiveSite, también intervino en la conferencia en el cual dio también sus puntos de vista. Pero obviamente quien destaca en esta conferencia pues es el mismo arzobispo. Todos dijeron o hablaron temas muy importantes o puntos de vista muy interesantes. Así que dice también el arzobispo que se refirió a los acontecimientos actuales en Gaza, denunciando la energía del sionismo y mencionando la isla Epstein y el chantaje que los servicios de inteligencia israelíes ejercen sobre los políticos para controlarlos de una manera u otra. En última instancia, sin embargo, su discurso sirvió como respuesta a las críticas a sus declaraciones sobre el papado en los últimos meses, donde pone de manifiesto que obviamente ahora sí, el Papa Francisco o Jorge Mario Bergoglio ha usurpado el poder en la silla de San Pedro. Dice que sabemos que John Podesta estaba trabajando, le estoy leyendo textualmente, estaba trabajando en nombre de Hillary Clinton y Obama y de la élite globalista en general para promover una revolución de color en el seno de la iglesia que supuestamente expulsaría al Papa Benedicto XVI. Elegiría a un papa ultra progresista y modificaría sustancialmente el magisterio católico, haciéndole aceptar la exigencia de la Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? Bueno, pues en concreto es la igualdad de género, la introducción de la ideología de género y la doctrina de LGBTQ, la democratización del gobierno de la Iglesia, la colaboración en el proyecto neomaltosiano del Great Reset, o sea, de la gran reinicio o resetear, la cooperación en materia de inmigracionismo y la cancelación de la cultura, según declaró también el arzobispo. Dice textualmente, me parece claro que este proyecto subversivo ha encontrado perfecta realización en el nombramiento de Bergoglio y usa la palabra nombramiento deliberadamente y que se confirma por su consiguiente patrón de actos de gobierno y magisterio, tantos públicos como privados en el discurso de esta década con poca propicia. Ha habido discusión en torno a ello. Por ejemplo, el obispo Atanasius Schneider y el profesor Roberto de Matei, el cual en otros videos los he citado, sus libros muy interesantes, muy buenos y dan mucha luz, que es del Instituto Lepanto, ha hecho declaraciones en torno al tema, ¿no?, del Papa Francisco, expresando su desacuerdo con varios aspectos eh, de los argumentos que presenta el arzobispo Viganò. Sin embargo, ambos discrepan en diferentes aspectos de sus afirmaciones de que las intenciones y las acciones del Papa Francisco invalidan su papado y que la aceptación de él por la Iglesia como Papa tras el cónclave del 2013 no es suficiente para resolver su estatus real. O sea, si es o no es Papa real el Papa Francisco. Textualmente dice su heterogeneidad al papado es ahora evidente y percibida tanta por las simples fieles como gran parte de el clero. Así que la objeción es de acusar al pontífice reinante de herejía o apostasía podría causar división y escándalo y que queda de esta manera desmentida por la evidencia de la división y escándalo que ya están ampliamente presentes en el cuerpo de la Iglesia, precisamente a causa de la herejía y la apostasía de Bergoglio
dijo Monseñor Vígano. La intención de perjudicar a la Iglesia actualmente en nombre de una potencia enemiga no es compatible con la aceptación del papado, por lo que existe un vacío de consentimiento otorgado por la voluntad del elegido, confirmado por sus palabras y hechos en los últimos 10 años. Estas son declaraciones fuertes que se hicieron en esta conferencia que se llevó a cabo, fue virtual. Y el Papa perdón, el arzobispo Vígano dice, para ellos es lícito criticar a Bergoglio, pero a condición de no criticar nunca al ídolo conciliar, o sea, el Vaticano II, fite intocable de los montinianos. La herejía y la apostasía de Bergoglio es la punta del iceberg de una crisis mucho peor y más extendida de la jerarquía y del clero que comenzó hace 60 años y que ahora casi ha alcanzado su punto culminante, explicó el arzobispo. Sin embargo, dice que el Concilio Vaticano II o el Vaticano II fue definido con razón por sus propios arquitectos en el año 1789 de la Iglesia. Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI no dejaron de subrayar cómo los principales revolucionarios masónicos, liberté, égalité, fraternité, podían de alguna manera ser compartidos y hechos suyos por el catolicismo. Así que es una discusión profunda eh, y, y larga, ¿no? Y por eso la pregunta del tema de que se trató es, ¿el Papa es católico? Debido a las diversas acciones que ha tomado, por ejemplo, en contra de la misa tradicional, ¿no? Su gran amistad del Papa Francisco con toda la línea liberal y globalista, con los Clinton, ¿no? Recientemente, hace unos meses, estuvo en la conferencia de Bill Clinton. En fin, son muchas cosas que como tal, pues llaman la atención y la molestia, porque el gobierno de la iglesia no es democrático, aunque lo quieren hacer democrático los gobiernos, ahora sí, democráticos, ¿no? Eh, lo quieren hacer democrático para que sea elegido así como la votación, cuando se elige un presidente, un gobernador, un senador, etcétera, que el pueblo elija. Son duras palabras que hace Monseñor en torno a este tema y lo viene haciendo desde hace mucho. Recientemente también, esta semana, ha anunciado el arzobispo Carlos María Viganó la creación de un seminario, ¿sí? Aunque usted no lo crea, él va a crear un seminario donde va a enseñar pues como dice él, am, la, una verdadera doctrina para formar sacerdotes que resistan los errores del Vaticano II. Eh, el presidente, o sea, de Exsurser Domine ofreció hospitalidad en Torrita di Siena para la celebración de la misa del primer sábado antes de cada mes. Y ahí fue que anunció el arzobispo Vigano la creación de un seminario para mm, educar, para crear, sí, educar sería la palabra más adecuada, o formar nuevos sacerdotes que quieran seguir la línea de la iglesia. Eh, es interesante porque con este seminario, pues, asumo que también hay muchos obispos que están atrás de ello, ¿no? Que están apoyándolo, bajita la mano, por el hecho de que no lo pueden hacer así expresamente, porque pues así les va, es decir, los despide. Ya lo vimos con el obispo Strickland, ya lo vimos con el cardenal Burke, que el Papa pues ha usado su autoridad para de esta manera quitarse de encima a los que él dice que pues que son mis enemigos, ¿sí? Precisamente no lo dice,
pero sí sabemos que por las acciones eso es lo que quieren hacer. Así que un tema demasiado controversial, lo que ha ocurrido, y como señala el arzobispo Viganó, la Revolución Francesa no fue solamente fue para liberar a Francia de la monarquía y otros países, sino también fue la excusa perfecta para penetrarse dentro de la iglesia y crear una revolución. Y a lo largo del tiempo, de los siglos y de las décadas, pues se ha venido compenetrando o realizando o materializando. Tenemos las catacumbas, por ejemplo, el pacto de las catacumbas. Hay un video que tengo aquí al respecto, lo puede buscar aquí en la lista de mis videos, donde se pacta o un acuerdo con muchos obispos de diferentes partes del mundo en el mismo tiempo que se estaba llevando a cabo el Concilio Vaticano II, previo, si mal no recuerdo, como unos 15, 22 días previos a la cancelación, no será la cancelación, sino a la ceremonia oficial donde terminaba ya el Concilio Vaticano II, donde todos los obispos se comprometían a crear una nueva tipo de iglesia, vamos llamándole así, totalmente diferente, como hoy lo vemos, ¿no? Todas las vestimentas que antes traían los obispos, los arzobispos y el mismo papa, pues se pusieron de acuerdo que iban a eliminar todo ello. Y se nos hizo noble, por ejemplo, cuando eligieron a Jorge Mario Bergoglio como sumo pontífice. Pues es muy noble, muy del pueblo que un obispo esté viajando en tren o en autobús público. Sin embargo, no es la bondad que sale de sus corazones de este tipo, sino es más bien el adoctrinamiento. La teología de la liberación, si bien tomó en los 70s, 80s un carácter político y hasta militar hasta cierto punto, nació aquí, en las catacumbas, en el Pacto de las Catacumbas de 1967, si mal no recuerdo, 63, perdón, este, donde ahí nace todo ello, todo este cambio, toda revolución y toda esta crisis. Y toda esta crisis ya estaba anunciada por nuestro Señor Jesucristo en diferentes revelaciones privadas. Me consta, por ejemplo, religiosa que conocí, y ella ya falleció, que conocí que tenía revelaciones privadas y sus revelaciones han sido aprobadas por él. Pues te lleva una tapa, ¿no? Por la diócesis, algunas partes. Así que donde nuestro Señor decía, anunciaba, el cisma ya está. Y en el próximo siglo, es decir, estábamos en 1985, 86 por ahí, decía, el próximo siglo va a ser peor. Y es lo que estamos viendo ahora. Así que nuestro Señor también ha dado revelaciones privadas en el cual dice, pues, o sea, el cisma ya está hecho. Prácticamente con la partida de, o bajo, mejor dicho, con la intención de, aprovechándose del Concilio Vaticano II, que tiene todas sus rectas intenciones, pero la mala interpretación que se hizo por diversos teólogos y peritos y también obispos del mundo, pues ha llevado a abrirse cada vez más la brecha de la crisis y del cisma. Así que ahora tenemos prácticamente dos iglesias. No se va a decir oficialmente, no se nos va a anunciar así públicamente. Ahora vamos a hacer la otra iglesia. No, simplemente seguir a la par, a la par, a la par, para sacar a la iglesia oficial del lado y seguir una iglesia, pues no fundada por Jesucristo. Pero sabemos, por promesa divina, que no va a prevalecer el mal sobre la iglesia. Pero, sin embargo, esto es lo que está ocurriendo hasta estos momentos. Y por eso están haciendo una serie de conferencias en diferentes partes del mundo sobre la actitud, la administración, el magisterio del Papa Francisco y si es legítimo o no legítimo, ¿no? Como dice el arzobispo Vigano, bueno, estamos en resistencia, ¿no?
resistencia, quiere decir que no se está obedeciendo al 100% todo lo que dice. Y ciertamente vemos publicaciones que muchos obispos y sacerdotes pues no están de acuerdo con esta agenda liberal. Sabemos que este modo de actuar, administrar la iglesia, pues y si lo comparamos con el lado de gobierno, de un gobierno civil, pues es de izquierda, ¿no? Si lo queremos llamar así también. Es doloroso decirlo, es doloroso, pero así nos ha tocado en esta época vivir. Disculpe la voz, no, todavía no se ha mejorado, por eso no he podido subir algunos videos en la semana tratando de y mejorar cada vez la voz. Agradezco mucho por su atención. Y usted de todo esto, como católico, practicante, mm, como preocupado por la iglesia, ¿qué opina? Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so